no presentes, pero sobre todo con el permiso de los entes, le damos la bienvenida a Paranorma Podcast, un lugar para escuchar historias paranormales, criminales o poco comunes. Somos Karen. Somos Alan. Somos Lenny. Y los invitamos a entrar a lo desconocido. Sí, ya. Encima que no me trabé, esta vez no me trabé. Cada vez que hacemos esto me miran fijo para ver si me trabo. Que nada más lindo que ella funciona mejor con presión. con presión con desconocido. ¿Ah, sos de eso? No. Escuchamos y nos jugamos, escuchamos y jugamos, escuchamos y nos agarramos a coñazo. Ah, sí. Déjalo, por favor. Algún día contaremos la historia. Bueno, una vez hecha esa introducción y después recordarles que suscriban acá de todas nuestras redes sociales. Una cosa muy importante, voy a decir, tenemos como 55 suscriptores en Instagram, pero tenemos 30 en YouTube. Ahí hay un cálculo que no me está cerrando. Suscríbanse, que no les cuesta nada. Bueno, hoy nos toca hablar de... No, retoca. A mí me retocó la computadora mínimo. Menos mal que fue la computadora, Sí. igual, ¿no? Bueno, ¿A vos te retocó, amigo? no, no quiero hablar. ¿Tuviste la visita nocturna vos también? Bueno, de lo que Vos estamos te persiguen en la hablando... calle. No se jode con esas cosas, gato, es re jodido. Pará, que la cortala, Pipo. Te zarpaste de una manera jodida, Pipo. Estamos hablando de nada más y de nada menos que el familiar. Y no el familiar ese que está en tu casa, que no visitas y que no te da pelota. No. Otro familiar. Otro familiar del que vamos a explorar un poco más a profundidad. Y sabiendo que esta es la segunda vez que grabamos este capítulo, porque la primera vez que hablamos de este interesante personaje pasaron cositas Sí, se manifestó de muchas maneras. paranormales. Sí. Claro. Más adelante, de hecho, escribí un poco sobre eso como para que lo tengan en cuenta, porque creo que tiene una razón de ser, pero bueno. Pues, Nada, vamos a ir un poco a esto, que más o menos ya lo sabemos, le agregué un poco de cosas que no estaban antes, porque nada. Cosas hablando bien, ¿no? Porque si no nos Sí, van a claro. terminar rompiendo Sí. todo. Sí. te va a aumentar Van a azúcar. explotar todos los dispositivos electrónicos. Pero bueno, Y la azúcar, de verdad, tiene sí, la razón. azúcar Muy bien, también. Franco. Sí. Mirá qué bien. Bien Mirá el tipo de preparada. chocolate. Sí. Ahí. Vamos por Vamos ahí. a hablar de el familiar. Y nosotros lo tenemos como en la manera el familiar, como si fuera uno solo, pero de hecho esto viene un poco de la parte de las leyendas europeas, en las que, sobre todo en lo que es Irlanda, Francia y Grecia, se creía que ciertas personas tenían seres mágicos que trabajaban para ellos, para las personas que hacían magia y magia oscura, que en teoría te protegían, te daban bienes, como que hacían una transacción de tal vez un pedazo o tu completa alma a cambio de favores de estos seres. ¿Por qué te reí? Nada, me acordé de Bar vendiendo su alma. ¿Por qué no me vendes tu alma? ¿Cuánto traes? Ah, está bien. No, yo pensé Sí, como mi dijiste house- un mi pedazo, house era- la agarraste y sonreíste. ¿Qué? ¿Qué fue roto, man? Pensé ¿Cómo pedazo? ¿Dónde hizo? ¿Cómo vendes un pedazo de tu alma? O sea, Yo te puedo decir cómo vender un pedazo en realidad, pero... Bueno, ¿cómo? hay un par que se dedican a eso. ¿Cómo? No sé si del alma estamos hablando, pero bueno. La gente vende. Bueno, la cosa es que los espíritus estos supuestamente venían a estar muy enlazados con el mundo mágico y estaban invocados por las brujas y brujos para asistirlos en diversas labores. Normalmente eran entes que lo que hacían era a través de estos pactos darles poderes mágicos también a las personas o tener los poderes mágicos ellos mismos. Podían tener un montón de formas, pero lo más común era que tuvieran forma de animales, sobre todo perros y gatos. Perros y gatos negros también podrían ser duendes y hadas, pero lo más normal era que fueran como mascotas, que parecieran mascotas en teoría. Okay. Lo que dice es que estos animales fueron otorgados por el mismísimo diablo. El diablo. El diablo, pero qué maldito tema. El diablo. Nada, en teoría, como te lo había dado el diablo, lo que hacía era guiar a las brujas en todo lo que eran sus macabras acciones y le ayudaban a, desde, no sé, recolectar ingredientes para las pociones, hacer hechizos, ejecutar actos a distancias, tipo mandarlo a hacer cosas, mandar a espiar, a robar, a maldecir, e inclusive en teoría a matar.
Otras creencias que son como un poco más benignas, digamos, con esto, dice que son animales que no eran malvados, sino que eran espíritus de la naturaleza que ayudaban a aquellos que eran respetuosos con el entorno y que buscaban la sabiduría, ya que en teoría eran animales medios ancestrales. Tipo Wonder. Tipo Wonder. Sí, también puede Porque ser eran como... de la naturaleza y todo Sí, eso. o más como por ejemplo en Sabrina la bruja adolescente, que está Salem, que le Salem, habla, que claro. sabe cosas, Sí, que sabe sobre brujería, o Pero- no sé, en Harry Potter creo que también tiene las lechuzas. Sí. Sí, bueno, eso. Igual Salen era un mago que lo transformaron en gato. Bueno, pero va a ser alegoría un familiar, porque tiene sabiduría. Ah, ¿sí? No sé si es tan así, pero sí. Bueno, Yo mirá. no lo investigué, de hecho No. me salió ese ejemplo, por eso lo estoy diciendo. Capaz que hay una serie nueva de Sabrina que yo no vi todavía. Ah, bueno, no es tan nueva, creo que terminó hace un montón ya. La Bueno, pero versión con esa. relación a la que salió como... Ah, bueno, sí, es lo que está bien, tiene sentido. Bueno, el nombre porque se le dice familiar es porque en teoría una vez que una persona hace un pacto con estos seres, ese ser va pasando de generación en generación a el mismo linaje de la persona que sigue. Entonces si una persona tiene hijos, cuando muera ese familiar va a pasar ese ente a pertenecerle a otro miembro de la familia designado. El terreno del abuelo. Son los terrenos del abuelo pero paranormales. Sí, Claro. se pelean por quién se queda con el familiar. Yo lo tomaría más como una deuda, ¿viste? Una deuda del banco. La deuda del banco, Como que claro. te pasa... Como si porque el alma del abuelo no alcanzó, falta media alma más. Bueno, se Faltan lo más van a- pedazos, te está diciendo. Falta más parte de alma, Ah, no la puedo pagar tu viejo, la tengo a vos y así, así infinitamente. pagando esa deuda. Bueno, entonces tenemos esta idea que viene muy relacionada a toda la parte que es europea, pero de alguna forma, que ahí vamos a ir viendo cómo, llega también a lo que es las provincias del interior de nuestro país, a lo que es exclusivamente Salta, Jujuy y Tucumán. Ni como... Sí, Nicumán. Ese se llama Tucumán. No es sí. Y lo que tenemos que ver acá es cuál era el contexto. En el año más o menos 1880 el contexto era bastante diferente a lo que es Argentina actualmente, ya que, bueno, Argentina había sido uno de estos países que se había liberado, que había sido un país independiente y estaba en proceso de crecimiento. Y lo que estaba pasando en ese momento era que en cuanto a producción estaba en mediados de producción, lo que también estaba Australia y Estados Unidos. Entonces, tenían un gran potencial de desarrollo, supuestamente, desde la mirada de desarrollo que hablamos, ¿no? Europea. Entonces, acá como que pasan muchas cosas al mismo tiempo en este periodo. Por un lado tenemos a un montón de gente que era inmigrante pobre, que se había endeudado para tratar de escapar de la pobreza en Europa y del inicio de lo que después iban a ser las guerras y demás. Entonces mucha gente que venía de la extrema pobreza en Europa y también en Estados Unidos y otros lugares, venían acá a tratar de sobrellevar la vida y la mayoría de ellos se habían endeudado, pero de manera grosísima para poder cruzar todo el Atlántico, llegar acá y tenían que buscar una manera de subsistir. Ah. Por otro lado tenemos a lo que eran la gente terrateniente de acá, que vivía acá, que la mayoría eran extranjeros, pero que a través de ayudar al gobierno a realizar la campaña del desierto, que en resumidas cuentas fue masacrar a todos los pueblos originarios, después de haber ayudado económicamente al Estado argentino a hacer eso, recibieron una retribución. Y la retribución fue, primero, las tierras, que fueron redistribuidas del Estado argentino a estas personas, y por el otro, esta como retribución que le dio el Estado venía con un montón de gente que venía de pueblos originarios, que si no fue masacrada, los que sobrevivieron, se los dieron como casi mano de obra esclava a esta gente que le repartían las tierras. Entonces, estas personas que eran terratenientes, el Estado les daba las tierras, que a las cuales habían limpiado a toda la gente que vivía antes ahí, y aparte le daba la mano de obra casi esclava, que eran los pueblos originarios que los habían mandado a otro lado para que nada, eso, se desarraiguen de su tierra más que nada. Básicamente es como, no vas a vivir más acá y ahora vas a trabajar para la persona que va a Sí, vivir no, acá. pero aparte vos pensás que los pueblos originarios no necesitaban trabajar por un salario, porque tenían su tierra, tenían sus propias plantaciones, sus propios animales, entonces no tenían que trabajar para alguien, o sea, ellos ya tenían su techo, su casa, su comida, todo, entonces no necesitaban nada, pero los sacan de su tierra y dicen, bueno, ahora te vas a tener que matar para comprar un ladrillo y medio kilo de pan. Sí, literal.
Bueno, nada, lo que se dice es que después de todo lo que fue la campaña del desierto, más o menos se llevan desde la Patagonia a 600 hombres. O sea, encima de malo, de clasista, de colonizador, machista, porque las mujeres no sabemos qué pasó, pero se cree que la mayoría las llevaron a hacer, nada, como mucamas en las casas de la gente rica también. Y a los hombres los llevaban a la parte rural para que trabajaran. 600 de estas personas que eran de pueblos originarios de la Patagonia fueron llevados a los ingenios azucareros de Tucumán. Esto medio que es parte de lo que decían que ellos querían hacer en su cabeza dentro de la parte del gobierno argentino, que decían era que era una lucha de la civilización contra la barbarie. Y parte de esta civilización contra la barbarie, que la barbarie serían las formas en las que se organizaban los pueblos originarios, como para saldar esto o para mejorar la sociedad, la idea era que la civilización venía de la mano del trabajo asalariado, o sea, del trabajo en teoría por una paga. Entonces, todo esto hizo que los argentinos, los ingenios de azúcar argentino en un momento fueran los ingenios de azúcar más grandes de toda Latinoamérica, y eran los que más producían. Y esto también viene de la mano con un montón de procesos que estaban pasando también en otras partes del mundo. Yo estuve buscando y algo de esto me hacía resonar algo y no me acordaba qué, y me hacía acordar a Marx, que en resumidas cuentas lo que dice el chabón es, en el mundo solo hay dos grupos de personas, los que tienen mucha plata y son ricos y los que van a tener que trabajar toda su vida. No existe la clase media, la clase alta o lo que sea, solo son gente que tiene que trabajar para vivir y gente que no es necesario que trabaje para vivir. Y lo que dice es, esto sucede por la que se llama acumulación originaria. Lo que dice es, para que las personas que hoy son ricas sean ricas, probablemente casi de manera, es muy poco probable que lo hayan hecho de manera como lícita o por su propio esfuerzo. Siempre es por la explotación de alguien más. Sí. Él ahí pone como ejemplo la colonización de América, que es un poco lo que estamos viendo, que es la colonización de los pueblos originarios en Argentina, o la conquista de las Indias, o sea, de India. Y bueno, lo que dice es que nada, los capitalistas pueden ser capitalistas no tanto por su esfuerzo, sino porque explotan a otras personas, en resumidas cuentas. Y un poco esto es lo que vamos a ver en todo este relato, que tiene mucho que ver con la explotación laboral. Y no solo que tiene que ver con la explotación laboral, sino que había todo un sistema orquestado para que eso sucediera. Y esto se debe, por ejemplo, a algo que se llamaba una ley, lo busqué y yo quedé como, qué remil carajos, porque eso no lo había encontrado la otra vez, que se llamaba la papeleta de Conchavo. Era una cosa que lo que vos te decías, tenés un documento que es como, vos estás trabajando, ¿no? Entonces vos tenés como, no sé, tu certificado de que trabajás. Entonces, no sé, vos vas a caminar o a comprar lo que sea y te para la policía y te pide ese certificado. Si vos no lo tenías, la policía, y estabas en edad de trabajar, si eras hombre te mandaban al campo a hacer trabajo rural, ya sea levantar la siembra, criar vacas, lo que sea. Y si eras mujer te mandaban a trabajar a la casa de una familia con plata. Ah, ok, si así tenías que ser un empleado. O sea, no podías no ser un empleado porque eso era lo que se le llamaba la ley de vagos. O sea, vos no podías estar en edad laboral y tenías que trabajar sí o sí. En teoría te tenían que dar un sueldo, pero dicen que en caso de no cumplir o que te hubiesen agarrado varias veces siendo vago, ni siquiera tenían que pagarte. Ah, ok, ¿y cómo vivías? O sea, no podías elegir no trabajar si eras pobre, porque obvio que esto solo le pasaba a las personas pobres. Si eras una persona con plata no te iban a pedir ese certificado. Solo se lo pedían a las personas que no tenían un título de propiedad. De ropa y cara, básicamente. Y un poco sí. Pero ¿y cómo te alimentás? ¿Y a dónde vas? Sí. Y pero porque... básicamente te secuestraban, te decían, trabajás acá, te doy un pan para comer a la tarde. Ahí va. Y te amontonan en algún lugar, supongo, para dormir y al otro día trabajar y así todos los días. Sí, de hecho, lo que dice en el artículo que yo como copié y pegué para traer la referencia, es que esto era una ley que se llamaba también de otra forma la ley anti-gauchos. Porque los gauchos eran personas que eran normalmente mezcla de españoles de los primeros que vinieron acá, y mezcla de pueblos originarios. Entonces ellos tenían una identidad muy arraigada con su tierra y como te decía, ellos habían vivido toda su vida sin que haya una reja, sin que haya un límite y tenían su casita que era suficiente, tenían su familia y tenían su comida que era los animales que tenían, el pedacito de tierra que tenían su propia producción y ya está. Ellos eran autosustentables, no necesitaban de un trabajo porque ellos se autosustentaban a sí mismos. Sí. Entonces pues llegan esta gente a la que el Estado les reparte las tierras, le ponen reja, le dicen no, vos ya no vivís acá, este terreno ya no es tuyo,
Y así, y entonces los fuerzan a trabajar, aunque ellos no necesitaban trabajar, porque ellos ya tenían su espacio. Y en algún momento esto, nada, para tratar de evitar este conflicto entre las personas que llegaban y les asignaban tierra cuando claramente no eran de ellos, y los que ya vivían antes, los obligaban a trabajar. Por eso también se le dice, nada, esto, la ley antigauchos. Mira vos. O sea, como que incluso cuando vos no pudieras, como vos decís, no quiero trabajar de esto, es como las pelotas. Por ley era eso, o si no te mandaban al ejército también. No. Pero normalmente generaba mucha más ganancia que te mandan a trabajar. Claro. Así que, bueno, Claro, nada. mínimo si iban al ejército para que, bueno, si estabas luchando, pero eventualmente podías subir de rango, supongo. Trabajando en un ingeniero eras todo el tiempo esclavo. O sea, no había una forma de escaparte. Vos decís como que hubiera sido preferible entonces. No sé, yo lo pienso de ese lado porque tipo tenés un cargo, tenés... yo qué sé. Claro, como que si en el ejército podría llegar. Si sobrevivís, podría Sí, sobrevivir, llegar. porque aparte de acordarte que todo esto se da nada en medio de todos estos conflictos de la campaña y el desierto y demás, entonces Claro. muchas veces eran propias personas originarias que las mandaban a matar a otras personas originarias. Claro, era ir O sea, ir a matar a tu propia gente a veces. Qué fuerte. Sí, y bueno, entonces todo esto hace que tengas un grupo de tanto hombres y mujeres que fueron violentamente desplazados de sus territorios y por otra a los inmigrantes europeos. Esta era como la base de las personas que trabajaban en esto que eran los ingenios azucareros. Y teniendo en cuenta todas estas condiciones que le dije anteriormente, se daba una relación de trabajo más bien relacionada a la servidumbre, o sea, a la casi esclavitud o la esclavitud plena. Más que nada porque se suponía que cada uno de ellos tenía como su contrato con el ingenio, pero ningún contrato establecía un salario. Uf. Lo que era más común era que la paga era mediante bonos que únicamente eran intercambiables entre los almacenes o lugares que al mismo tiempo eran del mismo dueño del ingenio. Entonces, no era que yo decía un día, bueno, me levanto, me tomo un tren y me voy a trabajar a otra provincia, porque cuando te ibas no tenías plata en efectivo, no tenías moneda local. O sea, la plata que tenías solo la ibas a poder cambiar en ese lugar físico, entonces nunca ibas a poder escapar porque no tenías dinero. Es lo mismo que estaba diciendo recién de que te agarre la policía y que te lleve al campo a trabajar, donde te dan literalmente comida a cambio del trabajo y Y ya está. ya está. O sea, es lo mismo, trabajar en la azucarera o que te agarre la policía en la calle. Era un nuevo tipo de esclavitud que se inventaron. Claro, para tener empleados gratis básicamente. Sí, entonces medio que lo que decía es que estos contratos eran más una relación de trueque, que era obviamente dispar, que la persona que obtenía las ganancias llevaba, o sea, se llevaba casi la plata pura porque no le estaba pagando salarios. Y bueno, eso, nada, lo hacía un sistema recontra explotador y en pésimas condiciones laborales. Obviamente. Ahora, una vez dicho todo este contexto, pasamos a presentar a la persona que va a encarnar o que va a traer a la vida a lo que es este hito que se llama el familiar. Que esta persona es Clodomiro Hileret. El Hileret, es verdad. El Hileret. O sea, Hileret, sí, el azúcar Hileret. Bueno, ese es el primer Hileret relacionado al azúcar en el país. Igual para mí Hileret es edulcorante. Sí. A ese edulcorante es más. Ahora es más conocido por el edulcorante, pero En su momento era azúcar, claro. O sea que con el tiempo no. Sí, con el tiempo cambió su marca, básicamente. Sí. Nada. Bueno, el chabón era francés. En 1889 adquiere 27.000 hectáreas pertenecientes a la estancia Santa Ana para transformarla en un ingenio azucarero. ¿Y cómo las recibe? ¿Así de chapa, de gratis? ¿Por qué? Habrá aportado económicamente la campaña del desierto y hacia Sí, adelante. es que... O alguna tramoya pagándola. Sí, es que había muchos programas eso para que supuestamente los extranjeros vinieran a invertir, entonces el Estado le daba muchos beneficios a la hora de comprar la tierra. Y es lo que está haciendo Estados Unidos ahora, comprando lugares de la pampa. Ok. Sí, es medio eso, como que el Estado les daba beneficios a quienes compraban grandes superficies de hectáreas y eran extranjeros y en teoría iban a poner materia productiva. Entonces, en vez de, no sé, de si tenías que pagar impuestos no los pagabas, si tenías que contratar mano de obra te ayudaban a bajar el tendido del tren para que llegara ahí o lo que sea. Entonces nada, tenías un montón de beneficios. Tipo los chinos que le pagan países. Tipo como los chinos que le pagan países. La verdad es que ahora están todos volviendo porque está mucho mejor China que acá, pero bueno. Es verdad.
Pero de verdad hay muchos chinos que están volviendo a ¿En emigrar para allá. serio? Y porque si les va mucho económicamente, es uno de los países que más creció y donde más creció creo que es el único país en el que creció la clase media en los últimos 20 años. Así que, Hay que ir a China. bueno. Lo que nos cuenta un poco la historia es que Ileret era una figura bastante paradigmática durante todo lo que fue el proceso del desarrollo azucarero en Tucumán. Ya que en teoría él fue quien creó el pacto con este ser que se llamaba el familiar. Lo que decían es que el familiar trabajaba de manera directa para Ileret. Y se creía esto, lo que se decía era que él había firmado como un pacto para que cada vez que alguien que estuviera dentro del área laboral de Ileret no se comportara en teoría o hiciera reclamos salariales o reclamos de mejoras condiciones, el familiar en teoría venía a llevarse su alma. Entonces, lo que habían hecho en el pacto era que Ileret había dicho: yo quiero ser siempre tener como buena bonanza, como una buena cantidad de plata, que mis cinturas siempre estén bien y demás. Y para eso en teoría hizo el pacto con este ser maligno. Digo, Es muy loco que el paralelismo de decir, hizo un pacto con el diablo y pacto y con el gobierno argentino. Sí. O sea, tenía al gobierno y al diablo de su lado, o sea, el chaval sí no triunfaba. por ¿Y eso, triunfó? por eso ¿Triunfó? dicen iglesia y Estado, ¿no? Que no va. En Claro. realidad era ese Estado y el diablo. Onda. Unidos. Ahí te va a ir bien. Son los pactos satánicos. Bueno, lo que dice más o menos el mito es que lo que había pasado es que nada, este tipo francés selló un pacto con el diablo para cimentar su poder y riquezas, y dice que la leyenda que Ileret, abajo de el chalet que tenía él ahí adentro de la parte azucarera y también de los ingenios, y abajo de todo lo que era el lugar donde se producía, donde estaban los cañaverales y demás, tenían toda una red de túneles que los conectaba. Lo que dice es que había una red de túneles que conectaban sus múltiples residencias con distintas partes del ingenio, y que allí es donde habitaba el familiar. O sea, este ser mítico, que en teoría era un perro gigante enorme con ojos rojos, vivía dentro de esos túneles que estaban abajo de la casa de Ileret, y aparte dentro de todo lo que era la producción, las fábricas que producían el azúcar y que la procesaban también, y también adentro de los cañaverales, que era donde estaba la materia prima. Bueno, Era como la casa de Rosa. Se mezclaba todo, ¿De qué? ¿viste? La casa de Rosa. Estábamos hablando. sí que era enorme, que sí. tiene todos los túneles Sí. por abajo. Sí. Y lo que decía esto era que este bicho estaba todo el tiempo como agazapado por abajo de los túneles, y cada tanto tenía que reclamar un alma para seguir brindándole protección a Ileret. En teoría era que una vez al año mínimo tendría que haber un alma obrera adentro de los túneles para que se los coma el familiar. Era como el sacrificio mínimo que podía aguantar el animal, en teoría, era uno al año como mínimo. Si no, en teoría, si no se cumplía esa parte del pacto, el animal iba a ir por el alma de quien hizo el pacto, que en este caso era Ileret. Fue violento igual, ¿no? Sí, o sea, Pero, no sé, yo lo relaciono mucho con eso de que, viste, que siempre sacrificaban gente para tener buena cosecha en otros lados. Claro. O, por ejemplo, en Estados Unidos, que quemaban brujas, viste, porque decían que le iban mal en las cosechas, ellos se las culpaban porque no sabían epidemia y las mataban. Sí, igual en este caso tiene todo el sentido del mundo de que sean empleados que se quejaban y que los mandaban Sí. a matar, y era como, ¿y qué fue? No, hay un bicho ahí abajo, ten cuidado. Animan, lo visita el familiar. El familiar de Cristina. vamos a hacernos miedo a la noche. Dañadísimo. Perdón. Otaku. Otaku peronista. Verdad, miren que yo soy otaku. Bueno, nada, se dice que aquellas personas que eran atacadas por el familiar jamás volvían a ser vistas, y si tenías algo de suerte ibas a encontrar alguna prenda llena de sangre que te haga entender que se murió, pero nunca se encontraban restos físicos. Y la policía, bien gracias, ¿no? Onda.
Acá no hay ley, papá. Sí, la policía era la que la traía. Tipo, ¿qué iba a hacer? Bueno, las leyendas y las desapariciones de los obreros que reclamaban por mejores en las condiciones laborales se volvieron moneda corriente hasta la muerte de Clodomiro en 1909. ¿Cómo muere Clodomiro? No dice. Tomá, te No. lo remorfaron. No encontraban sus prendas tampoco. Ah, No sé. Después tendré que averiguar eso porque la verdad no me fijé cómo murió. Pero bueno, dice capaz un que... pico de glucosa por el azúcar. Yo sí Moría de rabia. ¿Por qué? Lo mordió un perro. no morí. Ah, el perro, claro, lo murió familiar. No, tiene sentido. ¿Te imaginas? Estaría Es un bueno. perro de rabia. Se cierra el ciclo. Capaz. Onda, tiene sentido que después de cierta cantidad de tiempo, onda, capaz que haya sido por unos años y después, onda, se la haya llevado a él, su alma. Puede ser. Viste que están esa metodología que dicen, onda, que cuando vos pedís un deseo y medio como que el pago es tu alma, y entonces cuando se te cumple, bueno, después tu alma se va ahí. ¿Nunca lo vieron? ¿No? No. Sí. Bueno, eso básicamente, vos pedís un deseo a cambio de tu alma. Te lo cumple y chao. Cuando morís, allá. Y es lo que haces con el familiar, básicamente. Y un El poco chabón le sí. pidió básicamente ir bien y tenía... Claro, pero eso quiere decir que cuando morís, tu alma también va con el familiar. Y sí. Y en teoría sí, porque... Ah, un garrón entonces. Y sí, Buah. en teoría es medio materialista el bicho, porque Ese- te ayuda mientras estás vivo. Qué mala onda. Éramos amigos hasta hace unos días. Pero éramos amigos. Claro, así que no concha lo de descolocamos, no madre. lo descolocamos. No era el mejor amigo del hombre. Chipambi. Le hacía esto el del video. ¡Vaya la puta! Entonces le viene el perro. Mira, agarró una piedra imaginaria. Chipambi. Se me pone Clodomiro, viste, viendo que se le viene el perro. Ahí, viste, con una tosecita, viste, y el perro ahí mirando. ¿Ya estamos? ¿Ya vamos? Me vas a sacar ahí de... Vamos a sacar a pasear, lo sacamos. Dijo. Bueno, después de que muere Clodomiro, en 1933, el ingenio se declara en bancarrota y pasa a manos del Estado, al Banco Nación. Esa es la parte como fuerte, ¿no? Porque si supuestamente pasa del familiar, se llama familiar Sí. porque pasa de familia en familia, Sí. porque un hijo de él... Ah, no, pero no tenía hijos, No Clodomiro. se sabe si, no me dice nada de si tuvo hijos o no. Lo que me dice es que esa familia en teoría se dejó de hacer cargo del ingenio para los 1909 más o menos. Claro, pero alguien más con el apellido y Sí, a lo que voy es, tranquilamente. Capaz asumamos que- lo siguiente, en teoría la persona que se queda con el familiar, en teoría tiene que renovar el contrato, es decir, poner su alma en el medio. Si Claro. capaz si el otro, no sé, más él tuvo un hijo y el hijo dijo, no, yo no quiero hacer esto con mi alma. Y ahí se llevaron al Imaginá color. que te aparece un perrito así que te dice, ¿qué te Hola, parece, vos, pibe? o sea, conozco a tu papá. No sabe cómo... No sabe dónde anda tu viejo hoy, Sí. ¿no? Era Clifford. Sí, ¿Te acordás del chiste? sí, sí. Ah, es verdad, Podría habíamos ser dicho, es Clifford, verdad, sí. porque Clifford es el familiar. Clifford en era un realidad. perro gigante y rojo. También. Claro. Así que, Y nada, que ayuda a las personas. en teoría ayuda a las Después se lleva a las almas de los nenitos, pero bueno. Sí, como, Tomá, es como el lado Barney, oscuro pero- de ¿Algo, Clifford. ¿Alguno ¿no? vio de esos nenitos creciendo? Ah, Buen punto. Es como Barney, pero dinosaurio, algo así, ¿no? Barney es un dinosaurio. Literalmente la canción dice Barney es un dinosaurio. no aprendí nada Es de... la versión de Barney, pero dinosaurio. Bueno, vos entendió lo que quise decir, ¿no? Explícame porque no estoy entendiendo qué querés Porque decir. dijo que el Clifford se llevaba como los nenes también, Sí. igual como se decía de Barney en su momento. Ah, O sea, pensaba de Barney y nenes, Clifford sí, es como lo mismo, sí. como un familiar pero versión Igual yo nunca dinosaurio. escuché que Barney se llevaba nenitos, pero... Ah, había en su momento todos esos mitos. Pero sí, Y era re bien decir porque el que estaba dentro del eran, coso. no, pero eran re psiquiátricos esos nenes, porque la canción decía Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Así que nada, tenían histeria Amigo. colectiva, los pibitos tenían un dinosaurio rosado que cantaba, chicos. Claro, y encima cuando aparecían los padres medio como que se hacían juguetito. Igual era medio turbio porque, viste cuando dice, y cuando se hace grande realmente es sorprendente. Bueno. Datos. Demasiado Seguir hablando adolescente. de Hay que Barney, buscar cara. adolescente. Bueno, nada, pasa este suceso en 1933, la empresa queda en manos del Estado, y lo que pasa es que durante la década del 40 surgen las primeras organizaciones obreras sindicales dentro de lo que es los ingenios, porque hasta ahora, nada,
viendo el contexto represivo en el que venían existiendo estas fábricas, era medio difícil organizarse sindicalmente sin aparecer muerto, o sea, ni siquiera, o sea, sin desaparecer, digamos, porque no, ni siquiera los cuerpos aparecían. Ya cuando aún todavía, o sea, cuando ya no se hablaba tanto del familiar, Sí. donde la gente seguía desapareciendo igual. Y en teoría sí, recién, nada, como decíamos, en los años 40, que es cuando se crea lo que es la FOTIA, que es la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, como que en teoría empieza a desaparecer un poco este mito, porque nada, esto empiezan a reclamar derechos laborales, nada. No podemos matar a todo un sindicato, dijo Es el más difícil familiar. matar a un sindicato que a las personas uno por uno. ¿Dónde está el dueño del sindicato? Estaba Sí. enterrado. Sí, Como el capitán. literalmente. El corte sindical tiene 20 minutos de retraso. Señor, no lo han visto desde que prometió limpiar el sindicato. ¡Qué demonios! Bueno, y dice que a mediados de los años 1950 la industria azucarera ya empezaba a mostrar rastros de desplome, pero todo el proceso empeoró con el derrocamiento de Perón en 1955, porque todas las políticas que apuntaban al proteccionismo y a lo que era fomentar el consumo se habían dejado de lado, es decir, todo lo que el Estado invertía en mantener abiertos estos procesos y hacer que el azúcar estuviera barata para que las personas lo pudieran comprar se fue a la mierda. Entonces había como, en teoría, entre comillas muy grandes, sobrante de mano de obra, entonces quisieron empezar a despedir gente. Todo culpa de Perón. Nada. ¿Qué ves? Te está diciendo que lo sacaron. Nada, todo esto llevó a que en 1958 la conflictividad social estuviera muy al tope. En este momento, si no me equivoco, ya estaba por suceder. No me acuerdo quién estaba en el poder, no sé si Onganía o quién, pero después pasa que en el año 1963 se desarrolla el primer intento de cierre del ingenio durante el gobierno de facto encabezado por José María Guido. Esa es la primera vez que tratan de cerrar ese ingenio. La medida fue resistida, ocupando el lugar, entonces no llegaron a hacer el cometido que era cerrar los ingenios, pero después, más adelante, sí, en el 22 de agosto de 1966 se produjo una intervención y cierre definitivo por parte de la dictadura. ¿El apagón? No, todavía no llegamos a eso. Ah, no dije nada. El de 1966, sí, ese sí fue por Onganía y lo cerraron y nada, quedó un montón de gente sin trabajo. Pensemos que en esos lugares esa era como la única fuente de trabajo, como que no había, como que todo el pueblo y todos los que trabajaban ahí vivían alrededor del ingenio. Si cerraban el ingenio, como que tenían que moverse todos porque tenían que buscar nuevos trabajos. Pensar Claro. que en ese momento ya habían pasado unos 80 años, o sea, ya era otra generación Sí. Sí, que no sí, conocía sí. otra forma de vivir. Claro, no, siempre Sí, no. dedicándose a lo mismo. Sí, ya habían pasado como muchas generaciones que vivían exclusivamente De la fábrica. de la fabricación del azúcar. Claro, ser explotado y eso. Sí. Era su día a día. Claro. Bueno, la medida dice que se planteó como una necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva basada en la modernización y racionalización de la economía en la provincia, marcada en lo que se llamó el Operativo Tucumán. Nada, todo esto lo que ayudó es más que nada a consolidar la fuerza de los monopolios azucareros del noroeste del país. Es decir, como que en un principio la mayor parte productiva estaba en Tucumán y después de eso, y a través de la intervención del gobierno de dictadura de Onganía, los monopolios quedan en Jujuy y en Salta. Ahí va. Que eso es porque después vamos a tener como info de eso, pero está muy asentado en Jujuy. Salta y Tucumán son las tres provincias donde más Me cuenta está de eso. arraigado la leyenda del Un familiar. familiar. Entonces, nada, el poder entonces dejó de estar tal vez estando en Tucumán y pasan a estar en Jujuy y en Salta. Y bueno, a todos estos estallidos protagonizados por el movimiento obrero azucarero, por los cierres del ingenio, le sucedieron los tucumanazos, que fueron levantamientos del pueblo por esto, porque el cerrar las fábricas era dejar a un porcentaje altísimo de la población sin trabajo, y si la población no tenía trabajo, entonces el que tenía un almacén tampoco le compraban, y No, así claro. era como una cadena en la que la economía Se o sea, cayó casi pique. que desaparecía porque no había dinero. Claro. Estallaron Sí. muchas protestas y todo eso. Sí, los tucumanazos fueron nada de eso, como protestas sociales de El otro día estaba viendo, ay, no me acuerdo, el chabón este que hace las historias necesarias. Damián Cook. Sí, hizo el de El Santiaguenazo, que fue en el 2000. No, así no lo conocía. No, O sea, no pasó. literal, llegaron a la casa del gobernador, la quemaron, le robaron todo. Y hay imágenes del chabón adentro de la casa tirando tiros para que no le vengan a la casa para quemarle todo. No. Y protesta por todos lados, y estuvieron así no sé ¿Pero cuántos por qué días. fue? Llegó gente- porque mucha desocupación.
Mucho sushi. Esa es la historia corta, pero hay un montón de motivos. No, sí, el sí, video sí, re. dura poner 1 hora explicándote, viendo detalles Sí. con archivo y todo. Es muy bueno. Ok. Pero bueno, nada, esto es bastante... Tipo, también pasó el Cordobazo en una época más o menos parecida. Era algo que pasaba, al menos en esta época pasó bastante en varias provincias, porque es esta. Sí. Cuando se va el gobierno de Perón, que invertía mucho en la industria al mismo tiempo generaba puestos de trabajo. Cuando Sí, llegan bueno. los militares, sacan todos esos todo. refuerzos que estaba haciendo el Estado, lo que significa que un montón de gente se quedó sin trabajo, entonces disminuyó mucho la producción, la compra, bla, 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 y así todo para abajo y la economía se estaba yendo al pito. Entonces, este quilombo trató de ser desacelerado con el operativo Independencia en el año 1975, que contó con un plan que tuvo auge y reafirmación durante lo que seguía en los años 60. Acordemos que en el 1976 empieza la última dictadura militar, que fue una de las más violentas de todo el país. Y bueno, este proceso de revueltas sociales, lo trataron como de poder encasillar o terminar de cerrar, y la verdad que no se pudo. Las cosas se pusieron peores, cada vez más picantes, vamos a decirlo así. Y nada, este operativo Independencia era el que después iba a llevar, era como el primer pie que después iba a llevar a las desapariciones masivas de las que vamos a hablar más adelante. Ok. Este proceso estuvo relacionado completamente con la creación de la AAA, que recordamos que la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, se creó antes de que llegara la dictadura al poder, y ya estaba, como que ellos fueron como el primer eslabón que empezó a hacer las desapariciones masivas. Yo pensé que hablaba de la pila. Dale. La AAA. Ah, qué tarado. Te mereces. No. Nah, pero fue rápido, dale. Ese no se me ocurrió en el video pasado. No te sale. Se puso las pilas. Wow. Bueno, y lo que dice es que, bueno, toda esta violencia que estaba pasando, porque la AAA está empezando a desaparecer personas, también se vio en varias otras organizaciones. Recordemos que también en Tucumán específicamente estaban las organizaciones guerrilleras, que eran como movimientos armados supuestamente que buscaban hacer la revolución, y que también tenemos que tener en cuenta que estaban sucediendo porque como un lugar en el que ya está normalizado que desaparezcas. O sea, si ya sabes que la policía es cómplice, el Estado es cómplice, lo único que te queda es, bueno, mínimo me voy a cagar a tiros para que no me lleven. Claro, entonces, totalmente. Por ahí pensar en ese momento había un poco más de conciencia, supongo. Pero pasa que si sabes qué onda te vas a quedar... O sea, si la vas a quedar, mínimo me llevo un par. Claro. O sea, yo lo pensaría así. Te están viniendo a buscar y nadie te va a defender. Nadie te va a dar una mano. Y bueno, todo este caldo de cultivo entre los grupos armados, que está yendo para la mierda la economía, que está pasando todo esto, los grupos sindicalistas que están reclamando que no cierren las fábricas, porque si no se muere la provincia, la economía de la provincia. ¿Estás hablando de esta situación actual? Estás hablando del presente. Si no se dan cuenta de que hay similitudes, bueno, las similitudes Imaginá están ahí. vivir en esa época. ¡Ay, qué horrible que habrá sido esa época! ¡Oh, sí! Bueno, y así llegamos a esto que decían ustedes, que es la llamada Noche del Apagón, que fue un operativo militar producido en el ingenio Ledesma, que si no me acuerdo, es en Jujuy, en el año 1976, que dejó un saldo aproximado de 400 obreros detenidos y secuestrados. O sea, hubo 2 o 3 días en los que en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, que era el que estaba creado alrededor del ingenio de Jujuy, sucedían apagones en la noche, y cada vez que aparecía un apagón desaparecían 200 personas. Así de brutal, así de fuerte, así de que pasaba y nadie podía hacer nada para evitarlo. Entonces todo esto hizo que al mismo tiempo se volviera a reavivar la leyenda del familiar. Entonces decían, cuando se corta la luz, viene el familiar a buscarnos. Claro. De hecho acá hay un par de citas textuales que dicen... cuando suenan las sirenas del ingenio o se produce un apagón en la zona, son señales de que el familiar atacó o se llevó a alguien. Así, tipo, la gente lo decía así. Claro, como citando de vuelta el mito Me viejo. recuerda mucho a cuando se echa la maldad. Vieron que nosotros vemos la historia, digamos, de los dos hermanos y estamos siguiendo la historia. Sí. Pero en un momento, como que el espíritu queda en el pueblo. Sí. Y en un momento ya están Queda mirando el suelto. pueblo
y está todo prendido y pues apaga todo. Sí, Y se escuchan gritos, yo qué sé, pero nosotros sabemos qué está pasando. sí. Claro. Solo asumís que está pasando. Vos- sí, vos- claro. eso, y eso es lo Lo terrorífico. aterrador, sí, Ah, que no sí, sabes qué está totalmente. pasando. O sea, solo sabes que se apagó la luz y que está pasando algo horroroso que no tenés idea. Medio que eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, desde acá, lo que se cree es que hay una relación directa. Como antes teníamos una relación directa de Hileret con el familiar, ahora la persona que en teoría es el dueño del familiar es un chabón que se llama Blaquier, que es la familia Ledesma Blaquier, que incluso al día de hoy esta es una de las familias más poderosas de toda la Hasta el día de la Argentina. fecha. Que Sí, 100 sí. años, o sea, acuérdense aparte que Ledesma tiene el azúcar Ledesma, después tiene la parte de éxito que es todo hojas y demás, es una multinacional enorme, o ¿No sea, sabía que éxito era también de Ledesma? sí, tiene el lodito abajo. Te juro que no sé. Mira qué loco. Sí, también hacen hojas, hay un montón de cosas, y aparte al mismo tiempo, cada hijo de esos tuvo otras empresas y así, y son, o sea, Súper son de los exitosos. inversores más grandes de Argentina y son de las empresas y de la familia más poderosa de todo el país. Esto es un datazo. ¿Cómo saber a qué clase social pertenezco? Si vos fueses el que hace el pacto con familiar, entonces sos de una clase capitalista o clase alta. Si a vos te dieran de comer al familiar, entonces sos clase baja o proletario. Datazo. Como para saber. Ok, bueno. O sea, si a vos te... Aparte recordemos, tipo, el familiar tampoco es un pelotudo, solo le permite pactar a gente que tiene cosas. Claro, o sea, claro. O sea, no cualquiera puede llamar al familiar tampoco. O sea, no cualquiera lo puede invocar. Yo creo que en Ideal. realidad es más como quién tiene, de cierta manera, impunidad para Sí. darme, digamos, las almas que necesito. Sí. Claro. O sea, no le voy a dar un alma, no le voy a dar un favor a alguien que O no va a sacrificar a alguien. vos me estás diciendo que el diablo no llega a villeros. No. O sea, vos no tenés que tener No mucha pacta, y guita. no tenés que tener plata. Tenés que o tener sea, plata como sí, para es clasista ofrecerle a el diablo, porque si no dice Con tipo, a este razón. pobre mierda le voy a venir a qué algo, si no tiene nada. Si no tiene una goma, No este tiene la flaco, goma, ¿qué me este va a flaco, un ofrecer? gran, o sea, más alma que la de él no me puedo ofrecer, prefiero Ahí uno que me va. pueda dar más almas. Mirá qué burgués que resultó ese chabón, mirá. No es tonto, Estamos. por algo el diablo es diablo, Después chicos. se te va a romper la computadora. Sí. Dámelo todo. Sí. Ya sé. No saben el diablo. Mirá lo que Viejo acabamos de descubrir, mirá. Mirá vos qué detallazo. Bueno, entonces nada, a lo que vamos a redondear es que la familia Blaquier Ledesma ahora parece ser la dueña del familiar. La dueña ahí. Parece. Sí, eso es lo que sucede. Eso es lo que cuentan la gente que cuentan las leyendas. Eso es lo que cuentan la gente que No, cuenta no, las no lo leyendas. decimos nosotros, es lo que Franco, cuentan. No, 20, ninguno. 25. No. Lo que quiero decir es que nosotros no lo decimos, o sea, es lo que se Lo que se cree hasta el día de la fecha. Claro, ¿verdad? no estamos afirmando de que una familia de verdad lo tiene, pero que lo cuentan. Bueno, Que- de hecho que no se voy a... parece, se parece. Voy a poner una cita acá de un diario del 2012 que dice, en relación con el ingenio Ledesma con el familiar, cuando en la fábrica se producían los recurrentes apagones, los trabajadores se amontonaban seguros de que sería presente. Para los pobladores no era como un ser mitológico, era un ser real. Entonces cuando vos estabas adentro de los ingenios y se hacía un apagón, agarrabas al que tenías al lado y no lo soltabas, tipo, te ponías así, todos acurrucados en una esquina y a ver quién nos salva. Tipo, eso era lo que pasaba. Toma, qué garrón, por Dios. Sí. Qué horror, ¿no? Lo que dice es, al otro día siempre faltaba alguien y sus ropas eran encontradas con sangre en algún cañaveral. Quien se llevaba era un trabajador que reclamaba por mejoras salariales o protestaba por la violación de algún derecho, entre otros malestares. La justificación de parte de los compañeros desaparecidos se fundamentaba en el necesario bienestar de la empresa por el que se debía ser sacrificado a alguno de los trabajadores. O sea, la gente tenía tanto miedo que justificaba la existencia del familiar. Claro. Pensá esto. ¿Preferís pelear contra un grupo de militares que son capaz que 50, no sé, de milicos que caen a tu pueblo a llevarte gente? Mm. ¿O a un perro diabólico?
Yo capaz que, yo que sé, pienso, agarro un cuchillo de agua bendita, prefiero pelearle a eso que creer que creer que va a venir todo un ejército a buscarme a mi casa, claro. Sí, es como... Igual yo lo que estaba pensando es que tiene todo el sentido del mundo que la gente lo justifique considerando la hambruna que pasó cuando eso se cerró y onda... Sí, o sea, prefiero que lleven a uno Claro. de que no nos quedemos todos Onda. cagándonos de hambre porque ya vimos que Claro, onda, nos porque vamos a cagar de pasa, hambre. si se cierra esto, Sí. no tenemos de qué vivir, entonces que se lleve a uno cada tanto no es nada, Sí. que no sea yo, Claro, claramente. Es Pero- un poco también el hecho de generar el miedo al toque de Sí. queda. Sí, es que es un poco eso. Lo que tipo- dicen es que era tipo desde como que siempre el familiar como que estuvo relacionado a lo que llamamos políticas del terror, que es cómo los estados represivos hacen que la gente los acepte de manera, como los estados totalitarios o lugares totalitarios acepten a estas personas, y es simple, el terror, ejercer terror, meterte en la mente de la persona y decir, es imposible que yo haga un cambio o es al pedo que yo reclame si ya sé que me Sí, van a ya está. hacer verga. Entonces, ¿para qué Literal. reclamo? Entonces, ya Claro. el miedo ni siquiera pasa por la parte física de que te vengan a buscar, sino que ya lo ves y ya tenés miedo. O sea, el Sí. miedo ya está implantado en tu cabeza. Es una forma de aplicar terror para evitar acciones, en resumidas cuentas. Es muy rebuscado, onda, por donde lo mires. Es como, onda, le damos una fuente de trabajo a cambio de comida. Y es como, bueno, van a reclamar mejoras, bueno, cerramos, nos vamos a la mierda. Y ojo que... Años después aparecemos de vuelta. Y es como, y siguen reclamando, bueno, van a ver cómo va a morir de a uno, pero no van a decir nada, porque es esto o nada. Sí. Es una locura, Sí. muy bien pensado. Y Leret está orgulloso Sí, de no, ustedes. pero aparte lo que dicen es, acá ya estamos en una parte más contemporánea, es decir, en los 70, en los 80, pero cuando el Herrera estaba vivo, dicen que el chabón a propósito implantaba la idea del familiar. O sea, no era esa, él sabía que se había creado esa leyenda, y él en vez de decir, ay, no, mentira, No, esto, chico, esto es dale. estúpido, porque lo que podría decir es, esto es estúpido e ignorante, dijo, no, usémoslos a mi favor, y Leret lo que hizo es aumentar la creencia esa. De hecho, en teoría sí Era- había un par de túneles y él a propósito había dicho que esos túneles, que no eran muy largos y probablemente no se sabe si conectaban o no con las casas, pero sí había unas entradas abajo, hizo a propósito, en teoría, que los obreros que lo estaban haciendo fueran cercanos a los que trabajaban en la fábrica, No, que- para que les dijeran, che, los túneles están. sí, Entonces, sí, para sí, sí. reafirmar que la leyenda era cierta. Un visionario, Es que ¿eh? yo Sí, también lo literalmente pienso- fue una estrategia Sí, sí, para sí, que sí, no sí, se le sí. revelaran a los Se trabajadores. supone que, vuelvo con lo del toque de queda, Ahora. o sea, vos no podés salir de noche, no podés salir a la tarde, después de tu laburo, porque por ahí querés, yo qué sé, salir y, no sé, capaz que comprar cosas o juntarte con gente para hablar y yo qué sé, o generar, no sé, charlas, Vínculos, lo que sí. sea. Lazo. Y no se podía porque básicamente tenías miedo de que... Sí. Re, Sí, totalmente. eso era muy normal. Después de cierta hora en la dictadura no podías salir y si te encontraban con más de 3 personas en la calle te llevaban a la mierda. Claro, no, salí a la calle o si estoy trabajando me culé un perro del demonio, si Sí. estoy en la calle me culé un milico. Sí. Tranqui. Sí. Bueno, entonces, mientras está pasando todo esto que les decimos, en el sur tucumano, en lo que es Santa Lucía y en Famayá, donde estaban los ingenios cerrados, los que cerraron, esos lugares fueron usados como centros clandestinos de detención. Ahí va. Ahí los milicos llevaban a la gente que secuestraban. Dígame. Y incluso ahí, o sea, la gente, cuando lo llevaban ya sabía, o sea, veían a las personas físicas que se lo llevaban. Ujú. Sabían que eran los milicos y todo. Pero incluso así, dentro de una de las bases donde había personas secuestradas, hay una persona que estuvo secuestrada, no sé, con una piedra o un qué, pero dibujaron a un familiar en la pared. Tipo, esto lo sacaron, ahora después yo lo voy a poner bien acá, Sí. pero esto era como un dibujo de un familiar y es una persona que está, en la actualidad parece estar desaparecida todavía. Sí, 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 sí. Pero decir que no era como Imagínate. para simbolizar la desaparición Yo de no la sé por gente. qué, pero me imagino una historia, algo así como, mira, para generarle más miedo, me llevo un par, hago que, no sé, que un par de perros se coman a uno, le Mm. genero ese trauma y después esto van y lo cuentan. Y así se genera la historia. Y si no fueron los mismos milicos también. Es que sí, Que probablemente. en teoría, sí, estos sabemos Milico que... el dibujando, digo yo, ¿no? Ah, no sé, ni idea. Lo También que, puede lo ser. que sí se Claro. sabe en respecto a que la imagen es un perro, lo que se decía era que, después lo vamos a ver más adelante en algunos testimonios, pero se cree que este chabón y Leret
a propósito, sabiendo que todos estaban hablando de que estos perros familia enorme, se compró, no me sale cómo es la raza Scooby-Doo, esos perros son altísimos. San Bernardo. No, un perro enorme. Sí, Un perro enorme que Doberman, son ¿no? europeos, se los mandó a traer de Europa, porque creo que se criaban en Inglaterra o algo así. Se trajo esos perros que eran enormes, que la raza de que es Scooby-Doo es un perro que no se llama Mastin, no me acuerdo, pero es un perro que tipo, a mí que yo Sí, soy sí, bajita, me llega hasta acá o sea, me llega hasta más arriba de la cintura. Entonces, lo que hizo a propósito, para fomentar la idea, se compró unos perros enormes para incentivar todavía más la idea de que Leret, o sea, de que él tenía al familiar ahí comprando unos perros traídos de afuera enormes. Puto visionario Leret. Fomentando Es el más o menos terror. lo que imaginé, tipo agarrar un par de perros que muerdan a un Sí, loco. sí. Literal. Sí. Hermoso. Esta imagen que les mostré recién, en teoría se hizo a los fines de los años 70 dentro de un lugar donde tenían encerrada a la gente desaparecida. Lo que decían era que también esto se relacionaba un poco con el mito, porque en teoría estaban como medio bajo tierra, que en teoría al mismo tiempo era el lugar que supuestamente donde vivía el familiar, donde tenían encerrada a esta gente que los habían desaparecido. Entonces, después de que todo esto pasó, y siguiendo un poco con la historia de las familias en las que últimamente estaban relacionadas al familiar, que eran la Blaquier, Ledesma, en el 2012 a Blaquier lo denuncian por estas desapariciones masivas. Mira. Porque- Se tomó un tiempo, ¿eh? Se no Se sabes. tomaron un tiempo. No, pero pará. Se toma esta denuncia, los llaman a declarar, y lo que pasa es lo siguiente. En noviembre de 2012, él fue como acusado de privación ilegítima de la libertad, y lo que dice es que la Cámara Federal en un primer término lo que dijo es que que confirmaron que él tendría que haber sabido de eso. ¿Por qué? Porque se estima que mínimamente de 29 trabajadores desaparecidos, cuando desaparecieron, no se los llevaron en autos de milicos o en autos de policía, se los llevaron en camionetas que pertenecían a la empresa, a Ledesma. Terrible, hijo de puta. Bueno, el tema es que después, en otro gozo de corte, en una apelación, lo que dicen es que al final no, porque lo que dice es que sí está probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros, pero negaron el fallo en que pudiera considerarse probado que el dueño y el administrador del ingenio hubieran conocido los fines para los que usaron estas camionetas. O sea, es decir, la empresa sí sabía que estaban usando sus camionetas. Lo que dijo es, no sabía que estaban secuestrando y matando gente con mis camionetas. No, pero si ya para sabía que nada. habían matado gente. Somos dos, pensá. O sea, ok, no sabían. ¿Quién eran los conductores? O sea, Sí, que claro. los conductores no los interrogaron. Sí, o sea, ¿Se los llevaron preso? entraron en mi empresa, sacaron 2 camionetas con Pero- las llaves andando y nadie se dio cuenta. ¿A quién se las prestaron o se las robaron directamente? Nada. En Es el que juicio no lo en aclara. el juicio no aclara mucho, pero lo que en teoría está probado judicialmente es que esas camionetas se usaron para secuestrar gente, que esas camionetas estaban adentro del ingenio Ledesma, que Sí. pertenecían a la empresa y que alguien de la empresa tiene que haber sabido. Lo que decía Ok. es, específicamente el dueño y el administrador no tendrían por qué haber sabido. Lo que dicen es que gente menos jerárquica en teoría, o sea, no sé, el que manejaba... ¿Y alguien cayó preso? Quiero saber, ¿alguien No. está preso No, por eso? de hecho, Blaquier murió, creo que, si no me equivoco, en 2023, sin ser juzgado jamás. Sí, o sea, sí siendo juzgado, pero jamás condenado por los delitos de lesa humanidad. Murió completamente impune el chabón. ¿Y de qué murió? De grande, De murió rabia. como a los 80 y pico de años. No, Vivió un montón, amigo. Ese sí que la hizo bien. Ese ¿no? la Como hizo el re bien, ¿no? Realmente la vio. Y de hecho yo creo que yo, si tuviese que pensar dónde está el familiar ahora, para mí lo tienen sus hijos. ¿Por qué? Porque, como les digo, los Ledesma Blaquier siguen siendo de las empresa familias más grande, ¿eh? poderosas de todo el Sí. país y manejan la mayoría de las empresas nacionales. O sea, los hijos dijeron, yo sí le entro a Yo sí matar le vendo mi esta. alma. Yo sí le vendo mi alma a ese pellito. Ese pollito. Y si lo conocés desde chico, es como que un amigo más, ¿no? Onda. Sí, tu familiar. sí, literalmente es tu familiar. Es un perrito que no se te muere Y nunca. bueno, nada, en lugares como por ejemplo Santa Ana, que eran donde estaban estos lugares de prisión de gente desaparecida, es como que está tan presente que de hecho en una de las plazas públicas está el monumento al familiar. En el 2017 lo hicieron y todavía está ahí en teoría, creo que yo se los mostré, igual ahí se los voy a poner acá. Así la ve. Pero nada, es
Es un pozo enorme del familiar que está en el medio de la plaza del pueblo. Y literalmente esos pueblos son re chiquitos, como que no hay mucho. No, Entonces, no, como que nada. llegas al pueblo y lo primero que ves es esa estatua enorme del familiar. Bueno, Ese se morfó el tío. Sí. Bueno, y algo que, como para ir cerrando un poco esto, necesito que las personas que nos están viendo sepan que esta es la segunda vez que grabamos este Sí, capítulo. esta es la parte más importante de todo esto, Sí. en realidad. Cuando hicimos el primer intento de grabar esto, mi computadora, mi notebook, que la había comprado hace 3 meses, explotó. Dijo, no va a suceder esto. No vamos a dejar que hables mal del No. familiar. Y dejó de andar. Y hasta hace poco que la recuperé, que la tuve que llevar a garantía, y también le tuvieron que cambiar unas placas ahí porque se habían hecho mierda. Una locura. Lenovo es parte de Ileret y de Ledema. Y aparte de eso, no solo que pasó eso, sino que al mismo tiempo, acá como no hay 3 micrófonos. Este de mesa, que normalmente es el que toma mi voz, y estos 2 que tenemos de backup, que los tienen ellos. Ninguno grabó bien. Ninguno, o sea, no pude. Teníamos el video todo, pero no se escuchaba bien ninguno de los 3. Y normalmente cuando hay algún error, lo que yo hago es subo uno de los, como que los compilo a los 3, subo el de uno, entonces queda como parejo el audio. Bueno, fue imposible porque ninguno era salvable. Todos tenían como errores de grabación. Literal. Y entonces nada de lo que grabamos fue usable realmente. Y hasta ahora como que viene siendo lo más loco que nos ha empezado desde que empezamos a grabar estas cosas, como que bueno, pueden haber pasado muchas cosas para que pasaran, o sea, no lo voy a poner, decir que sí o sí es paranormal. Solo se la vuelvo a repetir, todo lo que dijimos de que tienen como pacto es toda una suposición, es toda una suposición de que se generó sobre, capaz que son malentendidos y está todo bien. Y nadie secuestra a nadie y Argentina se hizo con mano de trabajo y con el pecho. Con el pecho. Pura meritocracia. Claro. Nada de explotación. Con los inmortales que rompían las cadenas. Sí. Te lo juro que fue así. Bueno, y algo de lo que quería agregar de esto y por qué lo estamos volviendo a grabar es porque en la última investigación que habíamos hecho, la información de noticias nuevas sobre el familiar, lo último que había encontrado, había sido en 2009. Pero justo en ese periodo de semanas en el que no estaban dándonos la computadora y no sabíamos cómo mierda íbamos a hacer para seguir grabando, curiosamente se actualizaron noticias nuevas sobre el familiar, sobre los ingenios, sobre un montón de estas cosas que súper de la como nada. que es súper casual, que empezaron a encontrar cosas que eran relativamente recientes, digo recientes hace 3 semanas, de noticias sobre estas cosas, y me parece una locura de que sea tan coincidental, de que qué buen timing que justo cuando no pudimos grabar hay información nueva para agregar, así que bueno, nada, pasamos... Saben cosas, dijo. Pasamos... Saben cositas. Sí, pasaron cositas, así que bueno. Literalmente. Una vez dicho esto, pasamos a la siguiente sección. Encontramos acá en la parte de voz propia a una persona que le entrevistan, que es un exgerente de un lugar que se llamaba Alpargatas, que nada, después de que se cerró la azucarera, lo único que quedó en el lugar fue una fábrica de alpargatas, nada, eso era lo único que había. Entonces la mayoría de la masa que había quedado suelta de trabajar ahí, los que sí se quedaron en el lugar, empezaron a trabajar en esta otra fábrica. Entonces este chabón que durante mucho tiempo trabajó en la parte azucarera y después se fue a las alpargatas, dice lo siguiente. El mito es real. Acá 2 ingenios solo conozco yo que tenían el familiar, Santa Ana y Wenceslao Pose, fundador del Ingenio La Esperanza. Ahora, la gente le tenía terror. Aquel que no fuese cuchicero o qué sé yo, alguien normal le tenía terror. Había gente díscola, había gente cuchillera, había gente brava. Difícil de convencer y de domar. Vamos a ponerlo así. No eran dóciles, angelitos, eran de armas tomar. Entonces, ¿qué hacía Ileret? Los mandaba a secuestrar. Él no quería que se supiera, entonces inventaron la figura del familiar. ¿A quién desaparecían? A los que querían calmar. Entonces lo secuestraba y lo tiraban directamente al trapiche. Entonces el tipo quedaba deshecho. Mientras se trituraba la caña, a él también se lo trituraba. Los que compraban ese azúcar, la compraban enriquecida en músculo y calcio. Por eso no aparecían nunca más los cuerpos. Es que es increíble. Sí, dice Alejandro, exgerente de Alpargatas, Yerba Buena, Tucumán, diciembre de 2017.
O sea, lo que cuenta el chabón es que literal te vendían los huesos de la gente que secuestraban. Claro, Sí. por eso el azúcar es tan rica, porque viene con gusto a sangre. Básicamente, en pocas Sí, palabras. tiene mucho hierro. Sí, ¿Eh? lo Tiene que mucho hierro. Tiene mucho hierro, sí, claro. lo que decía es que si en ese momento vos en algún compraste el azúcar, muy probable te comiste un pedazo de una persona que desapareció La ahí misma en el gente que ingenio. consumía consumía en esa época, Sí. prácticamente, onda, si le desaparecía un pariente, era porque Sí. literalmente se lo estaban tomando con azúcar. Sí. Capaz que por eso antes la comida no te hacía tanto mal y ahora tenés cáncer por comer harina. La relación está rara, no sé. A lo que voy es que antes tenía productos humanos y que es como cuando viste que antes hay orígenes que se... Bueno, se supone que comían los cerebros de la gente para ser también inteligente. Vos al comerte, digamos, parte del cuerpo de otras personas te hacías más fuerte. Eso lo hacían algunas tribus. Ok, vos estás diciendo entonces que esos obreros que eran explotados podían aguantar todo eso. No, porque yo decía que antes había No, lo menos que sé es que la enfermedades. gente se enfermaba menos porque tenía más consumo de otras personas, Personas, casi claro. canibalismo sin saberlo. Eso es lo que dice él. O sea que nada, o sea que lo que te va a dar más vida y más salud es como- comerte un pibe. Básicamente, Wow, estás diciendo. conclusiones. Por eso los en el Vaticano viven en una banda. Sí, bueno, viste que todos los papas viven en En la banda. Independiente también, en las inferiores de Independiente. Llegaron a la misma conclusión, parece. Claro. Independiente. ¿Cuántos años vivió Pelé? Era... Se emocionó. Pelé, el Papa. La Los dirigentes de Independiente. ahí, todos dándose- las espadas, viste, ahí chocándose en el medio. Comerse un pibe para vivir más. Te juro. Esto no está chequeado igual, no, esto es Hay suposición. una película de Suposiciones. South Park que habla de eso, es una banda. Uno de los nuevos que tipo van al Vaticano y... Che, ¿probaron no hacerle nada a los nenes? Y todos están con cara de... ¿Qué? ¿Por qué? Es Qué Sí. Bueno, después tenemos otro relato más que dice que es Ramón, que dice que es un trabajador jubilado del Ingenio Santana. Primero, y que después también trabajó en el Alpargatas. Sobre el familiar, lo que dice es que hay mitos y leyendas que no sé si serán ciertas o no, pero dicen que Leret tenía un contrato con el diablo, el famoso familiar, pero bueno, no sé si era cierto o no. Ahí en el lugar ese no entraba cualquiera. Y la entrevistadora le dice, y en esos túneles el mito dice que tenía un pacto con el diablo, ¿no? Y le dice, ahí había de todo, según, de todo, de lo peor. Tal vez para ellos lo mejor, para nosotros lo peor. Dice esta persona que, nada, que era un trabajador, que no había sido un trabajador dentro de la fábrica. Que estaba en esa época, Sí. claro. Ujú, Bueno, ahí. sí. No, imagínate que era cuando dijo que había de todo, imagínate, así como la Claro, posibilidad. no. Es que básicamente onda, cuando te decían que alguien desaparecía, tranquilamente andaba por ahí, así que podría decir, imagina, los rumores que corrían seguramente es como que ahí abajo hay cadáveres, onda, está el No sé, familiar, no sé, porque me está- imagino que tenían algún tipo de altar, tipo satánico o una cosa así. También. O También. hueso de Por ahí gente. se decía como que era el diablo incluso, tranquilamente, onda, si estabas encerrado ahí todo el día, la única fuente de información que tenés son las personas que están ahí, onda, si tenían tanto miedo como para no quejarse. Claro, igual yo siento más como que el mito, digamos, de saber que hay gente encerrada ahí o cosas que pasan ahí y que por ahí vos pasás y escuchás y el rumor se esparce, se hace más grande. Claro, e incluso onda, si no sé, si estás trabajando de noche y vos decís que Hileret onda tenía perros y eso, onda, escuchar ladrar o caminar algo por ahí, boludo, alto, terror psicológico, sí, totalmente. Sí, de hecho acá hay un comentario más que es de Mario, que fue un obrero de Alpargatas, que nació y se crió en Santa Ana, y que este testimonio se toma en agosto de 2016. Y dice, hay muchos mitos acá dentro de Santa Ana. El más patente, más claro, era el de un santagueño que lo había enfrentado al familiar, y para eso él había conseguido un puñal bendecido. Dentro del ingenio, lo que era el ingenio, había túneles.
todavía existen esos túneles, donde Leret se trasladaba por ahí, por adentro de los túneles y no andaba por las calles, es decir, lo que decían era que para no cruzarse con la chusma y Leret solo usaba esos túneles cuando estaba ahí. O sea, por abajo por el barrio, básicamente. Sí, en vez de ir por donde estaban los obreros o cruzarse con ellos por el ingenio, en teoría él iba por abajo y esos túneles lo conectaban con su casa, con su chalet principal y con el resto de casas que tenía por alrededor del lugar. Claro, ahí va. Y bueno, la historia es que cada año se perdía un obrero y ese obrero se lo comía el familiar, se los comía el diablo. Y el familiar era el perro que rondaba todos los campos de Leret, cuidándolos por todas las cañas y las calles. Vos sentías aullidos de perros que peleaban y de todo. Ese era el familiar que andaba graneando una cadena. Y bueno, él iba a pelear al familiar, el santiagueño. Entró en un túnel que está en el parque y bueno, entró ahí ya de noche. No sé qué hora, pero era de noche. Y dicen que se le apareció el familiar y el santiagueño le ha peleado toda la noche. Y que a las 5 de la mañana, después del canto del gallo, se frenó la pelea. Dice que el perro le hablaba y le decía que él se salvó porque tenía un puñal bendecido y que el canto del gallo es lo que lo ha salvado. Esas eran historias que nos contaban a nosotros. Y después con el santiagueño, ¿qué pasaba? Se fue, no volvió nunca más, porque Leret lo había mandado en una mula con alforjas, todo lleno de plata para que se vaya y no vuelva nunca más. En teoría esta es una de esas leyendas que dicen de una persona que realmente llegó a enfrentarlo, porque en la leyenda no se encuentran muchas formas de enfrentarlos a comparación con otros seres sobrenaturales, pero en teoría lo que dice es la forma más común de enfrentarlo es con algún objeto bendito que te permite hacerle frente. Igual ningún tonto el santiagueño porque no fue con un tenedor, un cuchillo, no, con tremenda faca bendecida. Claro. Fue a pelearle, Bueno, no tampoco tonto. Lo fileteó por todos ¿El lados. chabón lo fue a buscar o él sabía que lo iban a meter y...? En teoría... Yo siento como más como que capaz que el chabón sabía que lo iban a mandar, se bendijo eso, se lo puso no sé, en el pantalón en algún lado el cuchillo y cuando lo metieron... Sí, entendió. en teoría dicen algo así como que estaba el rumor que a quien iban a entregar era él. Sí. Entonces él, en Se vez de preparó. esperar a que se lo lleven a los túneles, fue él directamente a pelearle, porque en teoría como que ya sabían que el que iba a ser ofendado era él, entonces nada, fue a pelear así de manera Todo directa. esto puede poner esa escena de los Simpsons de Will Scott peleando con el ojo. Sí. No te sientas mal, le dice, yo peleaba con no sé qué. El capítulo de la manera mágica de Chester peleando con el ojo. Vamos, le dice. Sí. Y bueno, nada, esto es lo que dice un poco de que en teoría esa era la única forma de poder pelearle realmente a esta gente, no había mucho más. Es como el mito ese del gaucho que se pelea contra el diablo en el monte. Entonces me puse a pensar, Argentina siempre fue un país católico. ¿Qué corno hacía la iglesia en todo esto? Tipo, ¿sabés que hay un... Bendecía a gente que tiraban en aviones y bendecía a bebés resultados de violaciones y le cambiaba los nombres. Les recuerdo que hacían eso, tipo robaban los bebés de las mujeres desaparecidas y se lo daban a familias de milico. Eso hacían. Estaban muy ocupados haciendo eso. Estúpida iglesia. ¿Por qué no llevaron ahí? Hubieran tenido alta peli, ¿no? Onda el exorcista, onda del familiar, ¿viste? Onda. El exorcismo del familiar. No, alta peli. Bastante pendiente. De hecho, hay una película, El Familiar, que le hizo, creo que Francisco Solano, no sé si se acuerdan, ese chabón había sido durante mucho tiempo senador. Pero nada, el chabón les hizo una película viejísima. Lo gracioso es que esa película se proyectó más afuera que acá, porque acá justo también estaban en dictadura, entonces no lo pudieron mostrar. Ah, por eso. Tengo una amiga, no sé si decir su nombre, sí, se llama Flor, que vive en... Vive en Pi, Bueno, vive en Jujuy y la familia tiene sus chakras, sus cosas y tiene mucha noción sobre esto. Y yo le pregunté, le fui preguntando qué anda con el familiar, si salió un poco la historia y tal. Ok, bueno, en resumidas cuentas le preguntaste a tu amiga que vive en Jujuy qué sabía o qué se comentaba del familiar ahí donde vive ella. Y me contó un poco. A ver, vamos a ver eso. Hola. Sí, bueno, sí, acá sí. Justamente acá en esta zona es donde dicen que los finqueros, los dueños de la finca, antes solían tener en sus casas un sótano en donde tenían al familiar y tenían que alimentarlo una vez al año
para que les siga yendo bien a ellos en la finca, ¿viste? Entonces dice que todos los años misteriosamente se desaparecía una persona, un trabajador. Sí, acá hay 2 fincas. Bueno, una sí tiene la casa, o sea, viste que hay esas casas antiguas de antes. Bueno, hay 2 casas y en ambas tienen sótanos. Y bueno, ahí dicen que ahí sabían tener al familiar, que la verdad que no sé cómo será. Pero otras personas que dicen que sí que veían que era un perro grande, que recorría los campos, o sea, las plantaciones generalmente acá hay caña y tabaco. Y que bueno, y que sí, como siempre solía venir gente que venía a trabajar de otros lugares, entonces trataban de buscar a la persona que, digamos, como que no tenía familiares o que se sabía que era solo, o sea, una persona que digamos que no lo van a venir a buscar, y a ese lo mandaban a buscar algo al sótano y ya no volvían más. Y también acá cerca hay una finca en donde dicen que siguen apareciendo cosas. No sé, ¿viste? Esto dicen, ando a saber si es verdad, pero dicen que los trabajadores tienen un horario para andar, porque después de ese horario se les aparece. Entonces será el familiar, un diablo que como que quiere hacer tratos con ellos. Entonces ellos ya saben ya hasta qué horario pueden andar por la finca y tienen que trabajar hasta antes de ese horario. Y después ya no tiene que haber nadie andando por ahí. Y sí, dicen que sí, que los trabajadores de ahí tienen un horario para trabajar. No sé, yo como, o sea, viste yo trabajaba en las tierras que eran de mi mamá, que no es lo mismo que en esos lugares donde siembran tabaco. Y bueno, y antes era caña. O sea, siembran las 2 cosas nada más. Sí, tienen muchos trabajadores, muchos empleados, sí, que son de otros propietarios más grandes, ¿viste? O gente adinerada, digamos. O sea que es como que medio de la gente adinerada de ahí del norte es común tener el familiar a nombre de ellos, porque onda, está diciendo que son finqueros claro, también. No es un solo lugar, o sea, no. Sí. Claro, onda, son personas que manejan grupo de personas. Claro, lo que decía Karen hoy, que se popularizó, el más grande es el chabón que cuenta que es Claro. rico. Sí, y Pero se supone y la familia Blaquier Ledesma, No. como son los que en teoría tienen los familiares más potentes, vamos Claro. a decirle. Pero bueno, onda, también es como se decía, onda, como que se puede ser que se use el mito del familiar como para justificar las desapariciones de las personas. Es lo que yo reclaman. decía de lo del toque de queda, o sea, no puedes salir a tal horario. Claro. Más que nada, imagínate que, yo qué sé, que llegás de otro país, ponele Bolivia, o Paraguay, cualquier país limítrofe, y llegás a Jujuy y necesitas laburo, trabajas ahí un par de meses y capaz que para no pagarte te desaparecen. Literalmente. Y es más o menos eso, tipo, imagínate que vos llegás a un lugar que no conoces y te ponen a trabajar, si te van a dar lugar techo, bueno, trabajás, yo qué sé, y, pero no puedes salir a dar hora, pues te pueden llevar, o te puede pasar esto. Sí. Y es más que nada un mecanismo de control, yo lo veo como un mecanismo de control, de no hablar con gente de otra finca, porque por ahí sabes cuánto le pagan y a vos te estaban dando 2 pesos y a ellos le dan 5, entonces como que no te cierran las cuentas y... Ahora, tenemos más para decir, ¿no? Sí. Sí, hay un par de cosas más. No, porque yo quería ser como la conclusión, porque la vez pasada directamente... Sí, no, a la conclusión escribí otra conclusión. Claro, porque terminamos con una conclusión muy hater y la idea es ahora hacerlo más... Más pacífico. Más pacífico, sí, totalmente. Ahí va, dame un segundo. Bueno, en teoría entonces, lo último como que históricamente hablando, ¿no? Que se sabía del familiar era que, bueno, nada, había quedado como el mito, la leyenda. Después, acá lo voy a buscar bien, pero en teoría se creía que no había como avistamientos recientes del familiar, pero sí había habido cuando estuvieron trabajando en reestructurar, creo que específicamente en Tucumán, que decían que estaban los ingenios abandonados. En teoría empezaron a derribar estructuras y lo que dice es que cuando se derribó unas estructuras salió una persona que en teoría era como una persona muy grande, muy alta, que era una persona como pelada, de ojos rojos, con una piel muy, muy blanca, y que empezaba a decir algo como se van a morir todos, ya van a ver, o algo así, y después como que desaparecía en medio de los cañaverales. Y bueno, lo raro, digamos, de esto, que si no me equivoco había pasado en el barrio 9 de julio, no encuentro la nota, lo tenía por acá, pero bueno. Pero sí me acuerdo que lo habías dicho. No, lo que había pasado es que en un periodo como de, no sé, 2 semanas, un mes, se suicidaron como 9, 10 personas, y la persona más chica que se suicidó de todas esas personas, que todas eran personas muy jóvenes, eran casi todos adolescentes o preadolescentes, era un niño de 9 años. Entonces, nada, como que fue un evento súper traumático que está como relacionado a eso. Sí.
bueno, también buscó una nota en la que La Nación habla sobre un poco más sobre, nada, esto que en Salta y Jujuy, que están las tasas más altas de suicidio de todo el país, es altísima la tasa y sobre todo lo preocupante es que, nada, estos son personas muy jóvenes. En algunos puntos se relaciona nada con esto del familiar y dicen que tiene que ver con que, nada, quedó como la tierra medio embrujada porque son, como que pasa en lugares que son periféricos a donde estaban en algún momento los ingenios, si no me equivoco. Sí. Y bueno, después de esto pasan otras cosas más, que entre ellas está un video que encontramos, a ver si lo puedo abrir. ¿El de chaboncito? Sí. Uf, ese es re fuerte, ese es re fuerte. Bueno, en teoría pasó que, ahí te digo bien cuál de todos estos ingenios fue, pero raro episodio en el ingenio La Esperanza, que en teoría en La Esperanza era donde estaba, recordemos, nuestro querido amigo Hileret. En teoría había una persona que, o sea, había personas de vialidad que estaban trabajando, tratando de arreglar como un camino, que estaba cercano a donde estaba ese ingenio, y de la nada aparece un tipo en la ruta, caminando de rodillas, y lo están tratando de levantar y el tipo no se levanta y no se levanta y sigue caminando y llora y no lo pueden parar. Y en teoría lo que el chabón decía era, vi al familiar, y el familiar, y el familiar. Voy a dejar el video acá para que lo veamos. ¿No quiere salir por la orilla? Está asustado por eso. La cara, está lagrimeando la cara y está asustado. En teoría era un trabajador del ingenio o algo así, no sabemos bien, no tiene mucho contexto sobre este video, pero ahí pueden ver claramente como el tipo le está tratando de, che, levantate, estás bien, frená, como mirame, y el tipo solo sigue caminando, arrastrándose en cuatro patas y no puede levantarse. Que lo único que decía era vi el familiar. Sí, en teoría dicen que lo que empezó a decir era que había visto el familiar. El dato más loco de todo esto en realidad no es que haya sucedido eso, sino que esta prueba la encontramos después de que hicimos el video. Exactamente, porque nosotros lo que, después lo vamos a decir más, pero por ejemplo, esto que está publicado lo saqué de un lugar que, o sea, fuente dudosa. En teoría la página de San Pedro ya, esto fue publicado el 29 de mayo. Nosotros habíamos grabado el capítulo antes de ese periodo y apareció este video después. Lo que dice el video en sí es, raro episodio en el ingenio La Esperanza, versiones indicarían que esta mañana, aproximadamente a las 6, trabajadores de la UOCRA, cuando iban para La Esperanza, se sorprendieron al ver un hombre de mayor de edad que salió corriendo de los cañaverales y luego empezó arrodillado a movilizarse por la ruta. Los mismos llamaron a la policía y nadie podía saber por qué motivo había actuado de esa manera este hombre. Repetía nada, esto que en teoría había visto el familiar. Sí. Entonces, nada, esto es una cosa que en teoría pasó este año, hace relativamente poco. Ustedes nos dicen, si alguien sabe de qué es realmente la noticia y me dicen, no, este video es falso, también lo creemos. Chequeable, y yo les digo, como claro. Esta fuente es tomada con pinzas, ¿no? Bancamos. Y después también encontré otras cosas, como que las cosas trágicas nunca dejaron de pasar adentro de los ingenios. Y bueno, acá hay justamente este ingenio, que es el que está en Jujuy, que es el de La Esperanza, dice, a 5 años de incendios y 8 muertes obreras siguen los accidentes. Esto pasó el 20 de noviembre del 2019, donde fallecieron 8 obreros azucareros. Elio Casasola, Julián Bedoya, Hugo Molina, Rosendo Iglesias, Alberto Sandoval, Diego Ibarra, Severino Rodríguez y el ingeniero Marcano, en un incendio acontecido en el ingenio La Esperanza, debido a un cortocircuito que al contactar con una pérdida de alcohol en uno de los tallos del ingenio, se prendió fuego por ser altamente inflamable. Se generó un incendio de magnitud totalmente evitable si hubiera habido inversiones de mantenimiento industrial. Y si tuvieran más fácil acceso a los bomberos y condiciones de seguridad necesarias, que es lo que siempre reclaman la gente que trabajó ahí. Siempre la gente. Hubo una causa judicial, la verdad es que se las pasaron por los huevos, como siempre. Funcionó como siempre, todas las cosas que se hicieron. Dice que la causa se cerró sin que haya un solo imputado por este incendio, que se cobró la vida de 8 personas. Hubo, dice, muchísimos heridos y también afectó mucho la comunidad que vive ahí.
Y bueno, nada, esto es un poco de lo que dice la noticia, pero nada, esto Increíble. ¿Sabes qué? sigue pasando. Eso de la noticia de que todas las pruebas se borraron por un incendio es muy raro. O sea, yo lo veo como que pudo, o sea, tipo película de terror, de que se están muriendo todos y que al final se queme, no sé, la mansión y que... no se murieron por un fantasma. Claro. También otra cosa que encontramos acá, un pequeño relato que en teoría es de 2024 y dice, aseguran que un familiar intentó llevarse a un joven trabajador salteño. Esto bueno. Sí. Dice, la leyenda del familiar es muy conocida en los ingenios azucareros del noreste argentino. Bueno, explica un poquito más sobre la criatura demoníaca y demás. Dice, los testimonios surgen tras un hecho ocurrido con un obrero que se encontraba en una loma cerca del ex ingeniero tabacal. El trabajador tuvo que ser trasladado al hospital luego de ser arrastrado hacia el interior de un canal. No, sí. Y acá pone un par de citas específicas y dice, este chango es empleado de una contratista del ingenio. La máquina que cuida está a varios kilómetros del puesto donde están los piletones de Vinaza. Eran como las 8:30 pasadas, yo estaba sentada junto a la puerta de la casilla, muy entretenida escuchando música y cantando fuerte. Yo estaba en otra, contó la mujer de seguridad cuya identidad se mantuvo bajo reserva. Era de seguridad escuchándose. Sí, literal. De repente apareció este chico y no le salía la voz, como cuando estás ronco. Así medio tartamudeando me dice, señora, ¿la puedo llamar a mi mamá? El susto que me pegó yo al verlo así parado enfrente mío después de aparecer de la nada. Y ahí me paro y le digo, ¿qué haces acá? Y se quedó mirándome. El chamo quería llorar. Lo hago sentar en la silla, pero me dijo que no y se sentó en el piso. Le di agua, le mojé la cabeza y le dije que se tranquilizara. Yo pensé en un primer momento que lo querían asaltar, pero cuando se logró calmar un poco me dijo que estaba arriba de la máquina y comenzó a sentir que le tiraban piedritas en el frente de la máquina, en el vidrio, y luego piedras más grandes en el techo. Fue entonces cuando se bajó de la máquina, agarró la linterna y vio una sombra gigante de un hombre que se saltó sobre él. Y esta sombra lo arrastró. El chango entonces se liberó y empezó a correr sin parar. La distancia entre los piletones de Vinaza y el puesto de control, según comparó la mujer, es similar a la que existe en la ciudad, entre la ciudad de Hipólito Yrigoyen y Orán. Unos 16 kilómetros. O sea, el chabón corrió 16 kilómetros del cagazo. Patita para que te quiera, sí. ¿No? Onda, otra que maratón. Sí, dice, es muchísimo para correr de una sola persona. Él mientras corría miraba hacia atrás y veía la sombra que lo seguía. Y era como que lo quería volver a agarrar. Cuando se cayó, en un momento buscó en sus bolsillos del celular, pero del miedo rompió los dos bolsillos del pantalón. No. Cuando yo hice que sacara las manos, tenía los dos bolsillos en la mano. Tenía los ojos como que se le querían salir de la cara tan pálida. La mujer finalmente dio aviso a la empresa de seguridad para que se comunicaran rápidamente con los superiores del joven trabajador y tomaran nota de la situación. El familiar vino molesto, Dios nos salve, pero este animal vino para llevarse un alma. Finalizó. Ese es el testimonio. Qué horrible. Y... voy a mencionar un detalle porque capaz que la gente no sabe que chango básicamente se le dice a las personas. Sí. No es que había un chango. Oye, el azúcar también, justamente. Es verdad. Sí, hay una... Pero la azúcar se llama chango porque se le dice chango, como decir pibe. A los pibes. O como decir guris en... Claro, porque era hecha de pibe, porque en realidad tiraban un par para darle... ¿Viste que tiene la forma de un nenito? Sí. Y nada, la última noticia, que esta es del 19 de mayo del 2025, o sea, hace relativamente poco, es la siguiente, que es que el ingenio Ledesma despidió a 235 trabajadores en Jujuy. El sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma, SOIAL, inició un plan de lucha por la recuperación de los obreros despedidos. La compañía adujo que está en crisis y se anticipan más despidos. Nada. Bueno, Pupito, ¿qué elegí? ¿Que le dejemos en la calle o que le mandemos el firulai? Anda. Sí. Me gustaría que ahora sí vamos a las conclusiones. Si quieres, empezá vos. Yo la tengo escrita porque vos lo vas a tener que desarrollar un poco más, o no sé. No, onda, lo que me llama a mí la atención es que, onda, no sabemos si en realidad... Ok, no, o sea, como que está muy bueno, bueno, no está muy bueno todo lo que pasó, ¿no? Pero, onda, primero, Hileret, es muy bueno, onda, lo que es la explotación arranca por ese hombre, onda, es muy flashero lo que hizo para mantener ese miedo y esa constancia en la gente que trabajaba para él. Pero bueno, pudo haber existido, sí,
pero es un hecho de que se usó más como para justificar las desapariciones de los obreros que reclamaban por mejoras en su trabajo, en las fábricas, ¿entendés? O sea, pudo haber existido la figura del familiar, que es una realidad que se puede hacer un pacto y que aparentemente prefiere a los ricos, es una realidad, pero no, tiene mucho sentido que se haya usado, sobre todo en esa época donde era o trabajás o no haces, o te morís de hambre, o te llevamos preso. literal. Entonces, bueno, nada, o sea, ¿puede haber existido? Sí. Pero para mí es un mito que se utiliza más para fomentar el miedo entre la clase trabajadora. Ok, esa es tu conclusión. Bueno, yo llegué como a una conclusión que es sí, un poco de eso, pero también un poco de lo otro. Porque bueno, vamos a usar la imaginación. Bueno, entonces lo que voy a decir, ya que estamos en este mundo de la imaginación, pensemos en como esta teoría de que las cosas tienen un chi o una energía propia, el ki de Dragon Ball. Ahí va, dale. Ok, entonces, la teoría es que cada uno tiene su propio ki, energía, chi, lo que quieras, propia. Pero cuando vos empezás a creer en algo, sí, esa energía se va a la cosa en la que crees. Esto podría pensarse para seres paranormales, dioses, religiones, lo que quieras. La gran calabaza, Milhouse. Sí, también, la gran calabaza. Podría ser pensarlo de esa manera, que vos al pensar y creer que existe un ser sobrenatural, esta energía que vos le pones a la creencia de ese ser, podría hacer que se haga real en algún punto. Y no ser solamente una persona, es todo un pueblo. Entonces, lo que yo llegué a mi conjetura es, si asumimos que esto en algún punto tiene algún grado de realidad, si hay un ente que es específico de un lugar, ese lugar, siempre que piensa en algo paranormal, lo va a relacionar a ese ente en particular. Entonces, cuando son lugares más bien aislados o que son tal vez de una población más reducida, es más fácil que se asigne a uno o a un grupo específico de seres o entes que están relacionados con esa cultura. En este caso, por ejemplo, sería el familiar. Muy bueno. Al mismo tiempo, asumiendo que vos le estás dando energía a esto en un lugar que es tan chico, que tiene una cultura o tal vez un grupo cultural que está tan marcado por esto como es la explotación, las relaciones laborales súper desiguales y un montón de cosas más, pueden hacer que esta energía negativa, que nada, está relacionada con los despidos, como la caída de la economía, con un montón de cosas, cada vez que toda esta energía negativa se acumula, vaya a este ente porque es como el ente por predilección de ese grupo. Eso es lo que yo pensé como de alguna forma poder decir, bueno, tal vez no es que es un ente que existe como tal, sino que existe, nada, esto gracias al sufrimiento tal vez de, sobre todo la clase trabajadora, que es lo que venimos viendo, que hay una relación directa entre el familiar y los trabajadores explotados. No hay una relación directa. Entonces, este poder está arraigado a esto, a la explotación. Y bueno, nada, capaz erróneamente nosotros, en el primer intento de grabar este capítulo, habíamos llegado a la conclusión de que este ser era más bien una especie de representación de la lucha de clases. Y por mejores condiciones. Pero, pues, también podríamos decir que puede ser que haya un hilo conductor de estas leyendas en la que este ente, o entes en general, en caso de ser real, tengan tanta presencia en hechos catastróficos por alimentarse de energía negativa o inclusive del miedo o la incertidumbre. No podemos afirmar ninguna de las dos cosas. No. Pero lo que sí sabemos es que más allá de tener una larga historia, el familiar es un ente que ha dejado una fuerte huella no solo en el interior, sino en todo el país. Y también, viendo todo lo que está pasando, la leyenda cada vez sigue más viva que nunca, porque todos estos hechos, sobre todo los relacionados con los despidos y demás, hacen, o a mí me dan a entender que nada, esto en el 2009 como que hubo un freno porque no había muchas más noticias y de repente de golpe vuelven a pasar nada, estos hechos, infortunios, cosas que tienen que ver con que no están invirtiendo bien en las estructuras, que está en teoría apareciendo físicamente, vamos a decir que hay relatos actuales de que volvió a aparecer cuando no había aparecido en un tiempo bastante largo, y aparte esto de que aparte se suma a que también está habiendo despidos, que es como que ya vimos como
cuando hay despido, cuando hay crisis económica y demás, parece que aparece más fuertemente este ser. Entonces, suponiendo que estamos en una conversación en la que todos creemos en las entidades, es como Freddy, onda, que se alimenta del miedo de la gente. Bueno, él se alimenta de los miedos de los trabajadores azucareros y de las chacras y demás. Tranquilamente podría llegar a hacerlo, onda, porque mientras más miedo al despido y a todo ese tipo de cosas, es cuando más se habla del familiar en sí. Sí. Entonces, bueno, nada, como que un poco la conclusión final de hoy es que nada, tenemos como las dos formas de creer en el ente, que es como representación de la explotación laboral en sí, y también como la parte de el ente paranormal, vamos a decir, que también podríamos decir que tiene, si fuésemos a creer en él, que está relacionado nada con esto, con la mala energía, con la incertidumbre laboral, con los despidos y con nada, muchas situaciones sociales y contextoculturales que son re complejas. Así que bueno, nada, este ha sido nuestro... Pará. ¿Qué? Sí, ¿vos? ¿Yo? Claro, vos, tu conclusión del video, onda. Sí. Uf. Bueno, a ver. Y este en es realidad, el tanto del video, pues es algo que siempre pienso cuando hablamos de esto, que toda creencia que tenemos, ya sea religiosa o mito, o capaz que cábala que tenemos, todo está basado sobre algo que pasó en algún momento. Ya sea algo que por ahí nos pareció que escuchar algún ruido, alguna cábala, lo que sea, y esto del familiar es una de las pruebas, básicamente, se originó como, capaz que con el miedo constante de la gente que estaba desapareciendo, le dieron esa forma, le dieron la forma de un perro porque capaz que el chabón crió esos perros gigantes y era su simbolismo de miedo y por eso ahora se lo relaciona mucho con ese perro. También por el lado religioso de los mitos, entonces a lo que voy es que cualquier mito que escuchen, no se rían del mito porque hay cierto grado de verdad que está arraigado y que investigarlo está muy bueno. Y está bueno también saber un poco de historia, porque lo que estábamos hablando en todo este contexto básicamente de historia argentina. Sí. Nada, re bueno. O sea, muy agarrado de las pelas, sí, no tenemos los datos con esto, pero es la historia de nuestro país y por más que sea triste hay que recordar. ¡A la patria! ¡Vamos! Guarda que abro. Ahí está, viva Perón, viva Perón. Zapateo intensivo. Sí, zapateo intensivo. Bueno, está bueno, entonces No sé si alguien tiene alguna otra conclusión para cerrar. hay que darle un cierre. Síganos en todas las redes sociales. Por favor, miren que esto no... ¿Quieres cerrar de todo? Para vos. Bueno, y así que bueno, nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Chaito. cuídense. Nos vemos.